Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta reunión de los viernes, la cual está enfocada en compartir temas de trading algorítmico, resolver dudas, compartir tips, estrategias, etcétera, ¿no? Entonces vamos a partir primero con un análisis de cómo van nuestras estrategias que tenemos en la sala del Algorithmic Trading Club, donde las personas pueden tener acceso a estas estrategias. Las pusimos a auditar recién esta semana. Bueno, esta de Hedging Opening comenzó el último día del mes pasado, apenas va la primera semana de este mes. El último día del mes pasado sacó un .81 y lo que va del mes lleva, o lo que lleva es de esta semana, lleva el .38% de rendimiento, ¿no? Entonces así va su equity chart. Esta estrategia está diseñada para generar al mes aproximadamente entre un 3% promedio, entre un 5% promedio. Entonces vamos a ver la siguiente estrategia, que es la del Balance Equity. En lo que va de la semana lleva el 2%. Esta no comenzó el mes pasado, esta sí comenzó este mes, lleva el 2.01%. Entonces esta estrategia va bastante bien. Esta estrategia trabaja con el eurodólar y el AUD/USD, y de igual manera está enfocada para generar de forma constante un 3, un 5%, de una forma tranquila. Entonces así es como van estas dos estrategias en lo que va de la semana. Una vez dicho esto y analizado estas estrategias, la del Balance, la del Hedging Opening, esta trabaja exclusivamente con el Nasdaq. Aquí podemos ver, trabaja exclusivamente con el Nasdaq. Entonces, y si nos vamos a la otra estrategia de Balance Equity, esta estrategia de Balance Equity trabaja con el eurodólar y el AUD/USD, ¿no? Aquí va en qué proporción de trades lleva cada una. Entonces, una vez dicho esto, quiero explicar también un tema muy importante que me lo han estado solicitando, y es el tema de las pruebas de fondeo. Vamos a poner aquí un robotcito. Este robot de aquí me encanta. Tenemos nuestro sistema. Tenemos un sistema, y para nosotros poder automatizar sistemas enfocados en pruebas de fondeo, yo estuve analizando pues diferentes formas que se pueden realizar, porque desde mi perspectiva tenemos que tener diferenciados los sistemas para pasar pruebas de los sistemas para gestionar pruebas, ¿no? Entonces siento que tienen que ser muy diferentes los sistemas para pasar pruebas y los sistemas para gestionar pruebas. ¿Por qué? Porque generar un 10%, o sea, si nos apegamos a la realidad y nos vamos al top hedge funds, si nos vamos incluso al top Darwinex, ahorita lo podemos buscar. Por ejemplo, vamos a buscar el top Darwin. O sea, un 10% es muy fuera o sea, es posible, claro que es posible todo, pero hacerlo de forma consistente, con riesgos controlados, esa es la palabra, con riesgos controlados es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que te piden para pasar una prueba es muy fuera de la realidad, ¿ok? Entonces, se tiene que tratar pues con estrategias fuera de la realidad, de cierta forma, por decirlo de alguna forma, o de una forma más arriesgada. Y para gestionar capital se tiene que trabajar de una forma diferente. Así es mi punto de vista respecto a las pruebas de fondeo, ¿no? Entonces yo los dividiría las estrategias para pasar pruebas. Vamos a poner aquí dos flechas, vamos a darle aquí un enter. Ok, pasar pruebas, bueno, que lo escribí mal, pruebas y gestionar pruebas. Entonces tenemos aquí nuestros sistemas para pasar y tenemos nuestros sistemas para gestionar, ¿ok? Entonces, claro que podemos utilizar sistemas para pasar pruebas para gestionar, podemos utilizar sistemas para gestionar, para pasar cuentas, sí, pero ¿cuál es el enfoque? Esto es pasarlas de cierta forma arriesgado, o sea, esto es como un riesgo. Vamos a ponerlo, esta flecha me quedó muy rara. O sea, los sistemas para pasar pruebas esto es riesgo, o sea, riesgo, ok, esto es riesgo. Y esto que estamos buscando con las cuentas que ya están fondeadas, no buscamos, bueno, yo en lo personal, yo no busco riesgo, yo busco consistencia. Entonces tenemos nuestras pruebas, en unas buscamos riesgos, en otras buscamos
consistencias. Entonces la ventaja de poderlo hacer algorítmico es que podemos tener diferentes estrategias, incluso podemos tener una sola estrategia para pasar pruebas, pero podemos estar desarrollando diferentes estrategias conservadoras que generen una consistencia para gestionar pruebas. Entonces podemos, en el momento en el que lo hacemos de forma algorítmica, no estamos limitados a una plataforma, solo podemos trabajar tanto en MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, que todo eso lo vamos a aprender y lo estamos aprendiendo en la sala del Algorithmic Trading Club, y podemos estar trabajando con diferentes empresas, y todo lo podemos hacer de forma escalable, y obviamente esto nos da una escalabilidad enorme al hacerlo algorítmico, al hacerlo automatizado. Entonces vamos a partir de esto, ¿no? Vamos a partir primero con las estrategias para pasar pruebas, ¿no? Entonces, como ocupamos riesgo, estuve analizando una estrategia que quiero compartirles también, y es enfocada en la apertura Nueva York. Vamos a poner apertura Nueva York. Y esto solamente era para validar una hipótesis que yo tenía. La apertura Nueva York es en la hora de México 7:30. Bueno, en el caso de los índices, ¿no? Es a las 7:30 apertura Nueva York. Es 7:30 AM MXN, hora de México. Entonces, durante la apertura Nueva York es cuando se dan los mayores movimientos en los mercados. Entonces, si nosotros tenemos nuestras pruebas y en nuestras pruebas tienen reglas, y estas reglas es 10% de target, ¿ok? Tenemos 10% de target, no podemos perder un 5%, al día, y no podemos perder, máxima pérdida es un 10%, bueno, esto en el caso de FTMO, aquí tenemos 10 de target, 5, vamos a ponerle pérdida diaria, ok, por ciento target, 5% de pérdida diaria, 2% máxima pérdida. Entonces, con estas reglas y si nos vamos por esta ruta de pasar pruebas, riesgo, la apertura de Nueva York son a las 7:30, es cuando se dan movimientos. En ese horario, siempre, o bueno, más bien, por lo general, más del 90% de las ocasiones, pues el mercado mueve mueve muchos pips, mueve más de 100 pips. Vamos a poner 100 pips, ok. 100 pips tanto al alza o a la baja, ¿no? No sabemos hacia dónde. Nosotros, cuando tenemos dos opciones, en teoría, tenemos un 50% de probabilidad. Nosotros ya por defecto, si hacemos un trade aleatorio, tenemos 50% de probabilidades de éxito, ok. Probabilidad de éxito en el caso de que vayamos una relación 1 a 1. Ok, vamos a poner relación 1 a 1. Ok, si nosotros, aquí mencioné 100 pips, pueden ser 50, pueden ser 20, pueden ser 200, etcétera, ¿no? Yo en este caso, para poner un número cerrado y para aplicar esta teoría, esta hipótesis que tengo, porque recordemos que en el algorithmic trading es como el método científico, es hipótesis, y después de la hipótesis es la experimentación, que es cuando ya automatizamos las estrategias, ¿no? Y después de ahí pues verificamos, ¿no? Bueno, analizamos y verificamos. Entonces, esta es mi hipótesis. En la hipótesis es que en la apertura de Nueva York se mueven más de 100 pips, y con un trade al alza o a la baja de forma aleatoria tenemos 50% de probabilidad si vamos con una relación 1 a 1, ¿ok? Vamos por 100 pips sin perder 100 pips. Entonces, teniendo esto en cuenta y poniéndonos la meta de que queremos pasar una cuenta en un mes, máximo un mes, vamos a poner un mes. Un mes tiene 20 días operables, ¿ok? Tenemos 20 días operables. Entonces, si nosotros tenemos 20 días operables, un mes, 20 días operables, y metemos un trade al día, vamos a hacer otra flechita aquí para no confundirnos. Si nosotros metemos un trade al día en la apertura Nueva York, un trade, y ese trade, como es de riesgo, vamos a arriesgar el 2% por trade, porque solamente va a ser un trade al día. Un trade
del 2%. O sea que 100 pips representa el 2%. En el caso del Nasdaq, por ejemplo, una cuenta de 10,000 serían 2 lotes, ¿no? Porque 2 lotes, 100 pips serían menos 200 o más 200 que representarían el 2%, ¿no? Entonces, un trade que arriesgue el 2%, con esto, haciendo un trade al día, estamos librándonos de la pérdida máxima diaria del 5%, ¿no? Entonces, con un trade al día, estamos cubiertos de la pérdida diaria. Entonces, no tenemos que preocupar de la pérdida diaria. Pero tenemos que tener cierto porcentaje de éxito. Nosotros, miren, aquí tengo una tablita. Esta tablita se las voy a ver si la puedo pegar aquí. A ver. Sí, aquí tenemos esta tablita. Esta tabla que tenemos aquí representa, o sea, el porcentaje de efectividad que nosotros requerimos para llegar a nuestro 10%, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que estar buscando es tener una probabilidad del 62.5%, ¿ok? Entonces, este 50% de probabilidad, pues nos va a mantener en cero. Nos va a mantener en ceros porque 50% es la misma cantidad que gano, la misma cantidad que pierdo, entonces estaríamos tablas, ¿no? Si tenemos un 55% de probabilidad, al final de los 20 días tendríamos un 6% de rendimiento. Bueno, pero no es lo suficiente para pasarlo en un mes, ¿ok? Con un 60 tenemos un 12 en 20 días, pero bueno, aquí con un 62.5%, o sea, sin problemas, llegamos al 10%, ¿no? En menos de un mes. Entonces, tenemos que mover las probabilidades del 50 arriba del 60%. Entonces, esa aleatoriedad, vamos a dejar esta tabla aquí. Esta aleatoriedad, nosotros podemos hacer estrategias meramente cuantitativas. O sea, vamos a enfocarnos en... Aquí vamos a poner datos. Ok, vamos a enfocarnos en los datos. Entonces, los datos nos dicen que tenemos un 50% yendo a una relación 1 a 1, ¿ok? 1 a 1. Entonces, tenemos que ir cambiando esa probabilidad, y esa probabilidad la podemos estar haciendo. Yo esta teoría la hice a las 7:30, pero pueden hacer un trade al día en diferente horario, en diferente time frame, diferente activo, pero quiero que quede entendida la idea. Quiero que quede entendida la idea de los datos cuantitativos y de las probabilidades, ¿no? La probabilidad de la estadística. Entonces, teniendo un 50% de probabilidad, estamos tablas, tenemos que cambiar esa probabilidad al 62.5%, que es nuestra meta. O sea, si tenemos una efectividad del 65%, del 70%, o sea, ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, o sea, pasamos las pruebas mucho más rápidos, ¿ok? Ojo aquí. Aquí estoy teniendo en cuenta, no estoy teniendo en cuenta, esto es como un análisis, quiero poner aquí un paréntesis. Aquí no estoy teniendo en cuenta los trades consecutivos perdedores. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, imaginen si estamos arriesgando un 2%, 2, 4, 6, 8, o sea, y tenemos 5 consecutivos perdedores. O sea, el mes tiene 20 días superables. Digamos que los primeros 5 días los perdemos y el resto de los días los ganamos. Obviamente tenemos una efectividad más grande, pero con 5, si estamos arriesgando al 2%, o sea, con 5 consecutivos perdedores, ya perdimos. O sea, llegamos al menos 10%, ¿no? Entonces, esto es un factor que tenemos que tomar en cuenta. O sea, aquí estoy explicándolo a grosso modo, pero tenemos que tener en cuenta los trades consecutivos perdedores o el orden en el que se van perdiendo los trades. Porque esto pues ya nos cambia, o sea, ya en teoría queda muy bonito, pero ya en la práctica esto tenemos que tener en cuenta este tema de la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, obviamente, si perdemos los primeros 5 trades, ¿ok? Perdimos los primeros 5 trades, ya perdimos la cuenta, y los siguientes 15 los ganamos, pues sí tenemos una efectividad muy amplia, más del 60%, pero eso no nos basta porque ya perdimos la cuenta con estos 5 trades consecutivos perdedores, ¿no? O supongamos que tenemos 3 consecutivos perdedores, 1 ganador y luego otros perdedores. O sea, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, entonces, una vez entendida esa idea, vámonos a los datos. Tenemos que mover estas estadísticas del 50%. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Pues
si no nos fijamos en una simple estrategia, solamente nos ponemos creativos, tenemos que buscar validadores, o filtros, ¿no? Filtros. Entonces, estos filtros, no nos vayamos, hay una diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que los datos nos arrojan. Esto tiene que ser todo de forma, o sea, cuantitativa. Vamos a poner aquí cuantitativa. O sea, los datos. O sea, a veces nosotros nos enamoramos de algunas estrategias, pero no, tenemos que ser fríos. Y esto tiene que ser meramente cuantitativo. Solamente los datos, ¿ok? Entonces, una vez analizando estos datos y teniendo en cuenta esta hipótesis que tenemos aquí, yo quiero mostrarles una estrategia muy simple. O sea, de verdad, demasiado simple. Aquí la tengo. O sea, vean. Y se las voy a explicar. Lo voy a poner en modo visual para que ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces, esta estrategia, como vieron aquí en este, o sea, en este dato de aquí, vamos a arriesgar el 2% por trade. Entonces, esta estrategia, 7.5, ven, 7.5 es cuando se dan los movimientos. Y súper simple, solamente tiene una media móvil de 200 periodos. 200 periodos. Si el precio, o sea, si la apertura está por encima de la media móvil, va a meter compra. Si está por debajo, va a meter venta. Es tan simple y con un simple aspecto. No nos vamos a ir con temas de break-even, gestión de riesgos, no. Vamos uno a uno, 100 pips, ¿no? Entonces, es una cuenta, supongamos que es una cuenta de 10.000. Le estamos poniendo las comisiones, ¿ok? 100.000, aquí está. Digo, 10.000. Entonces, 100 pips serían, en este caso, el 2% serían dos lotes. Vamos a poner el modo visual, ok. Vamos a ponerle apply, listo. Vamos a poner el modo visual, ok. Entonces, vamos a que cargue. 200 sería el 2%, ok. Porque vamos por 10, por 100 o por 100, ¿no? Entonces, tenemos nuestro sistema 7:30 hora de México, que es la apertura, vean. La apertura es 7:30, súper simple. O sea, eso no tiene otra lógica, ¿no? Entonces, vamos a darle play. Vamos a esperar. Vean, bueno, aquí nos fuimos con el primer trade, ¿no? Vean, aquí. Metió una venta, vean. Vamos a ver. 7:30, ¿dónde inició? Inició justo abajo, o sea, estuvo a nada de meter la compra, pero inició abajo de la media móvil, 7:30, llevamos el 2% por ese trade. Entonces, ya el resto del día ya no hace nada, ¿no? O sea, estamos con 100, o sea, realmente le podemos cambiar 50, o sea, lo que sea, ¿no? La idea es partir del 1 a 1. Entonces, tenemos esta simple primer trade, bueno, aquí, segundo trade, 7:30, vean. 7:30. Y utilicé una media móvil de 200 porque es una media móvil genérica. O sea, este es el segundo trade, ¿no? Aquí está. Aquí inició, se fijan. O sea, igual, ¿no? Igual que la vez que esta, cerró ligeramente encima. Entonces inició, cerró encima, empezó con compra, nos fuimos, ¿no? Ya llevamos el 4%. Entonces, vamos a esperar al siguiente día. Cambio de día. Vean. Vamos a bajarle un poco la velocidad para no ir tan rápido. Vean, ahí está. 1 a 1. Día 2, ¿no? O sea, estamos por encima. Aquí inició las 7:30. O sea, empieza a las 7:30. Como está arriba, inicia con una compra. Entonces, esperemos. Ahí está. Ya llevamos el 6%. O sea, solamente nos falta 2 trades más. Y pasaríamos en teoría la prueba, ¿no? O sea, aquí no estamos rompiendo la regla de la pérdida máxima. Para nada, ¿no? Entonces, vean. Segunda apertura. Arriba de la media móvil. 1 a 1. Sí, o sea, yo sé que aquí está muy alejado, puede ser un retroceso, pero aquí estamos yéndonos, o sea, con un simple filtro, ¿no? Para mover las posibilidades. Y vean, vamos a ver. Y ahí llegó, ¿no? Bueno, aquí se juntó con 2 aperturas. Aquí ya llegamos al 10%, ¿no? Entonces, vean. Vamos a... Pues, el primer trade fue aquí la venta, ¿no? El segundo trade fue esta compra, ¿ok? El tercer trade fue esta compra de aquí, encima de la media móvil, ok. Cuarto trade, aquí encima, salimos, ¿no? Y aquí pues se juntó con esta otra apertura, se juntaron los 2 trades, ok. Y tercer trade, o sea, ya, quinto trade, ya,
compra también, ¿no? Vamos a seguir corriendo o sea, la estrategia, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí ya hubiéramos pasado la primer prueba, ¿no? Vamos a ver. Siguiente día. Aquí ya, o sea, 5 ya es el cambio de semana, ¿ok? Aquí ya es una nueva semana. Entonces, igual estamos encima. Vamos a ver qué hace. Y nos vamos, ¿no? O sea, sexto trade, nos vamos con una compra. Y es un simple filtro de una media móvil, ¿no? Obviamente le idea es hacerlo un poco más robusto. Vamos a ver el séptimo trade y nos vamos a pérdida, ¿ok? Entonces, en esta semana tenemos este profit, tenemos esta pérdida. Vamos a ver qué hace. Vamos a hacer el cambio de día. Vean, cambio de día, estamos por encima. Compra o venta. Vamos a ver qué sucede. Y nos vamos. Nos fuimos a profit. Vamos por 100 o menos 100. Entonces, sí, bueno, aquí nos fuimos a pérdida. O sea, vamos un profit, una pérdida, un profit y una pérdida, ¿no? Entonces, obviamente, aquí vean, o sea, el profit, la pérdida es un poquito, o sea, eligen unos dólares mayor que la ganancia. ¿Por qué? Por el spread y por la comisión, ¿no? Entonces, vean, aquí nos vamos a pérdida, vamos tablas, ¿no? Entonces, hacemos cambio de día. Y bueno, aquí otra vez, estamos en pérdida, ¿no? Así va nuestro equity, vamos así en pérdida. Pero vamos a ver, que las probabilidades jueguen a nuestro favor o en nuestra contra. Vamos a hacer. Ahí es el cambio de semana. Aquí estamos, vean, ¿no? Aquí está. O sea, esta semana, vamos a ver, a partir del trade 6, vamos una ganada, una pérdida, vamos tablas, una ganada, ¿ok? Una pérdida, ¿ok? Y pérdida. Esta semana salimos en pérdida. Entonces iniciamos siguiente semana. O sea, salimos en pérdida con menos 2%, ¿no? Obviamente vamos en profit de lo que da el mes, pero esta semana salimos con el menos 2%. La siguiente semana vamos con un profit. Ok. Vamos, cambio de día. Está muy cerca de la media móvil. Y nos vamos a pérdida. Ok, aquí estamos a pérdida. Vamos a ver. Que las probabilidades jueguen. Aquí nos vamos a ganancia, profit de venta. Ok. Y nuevamente profit de venta. Aquí estamos. Vamos a ver el siguiente trade. Y en este día pues pérdida, ¿no? Cambio de semana. Vamos a ver, vamos a aumentar un poco más la velocidad. Aquí nos vamos a profit. Aquí estamos. Nos fuimos a profit. Aquí nos fuimos a pérdida. Ok. O sea, nosotros tenemos 50 y 50. Pero tenemos que utilizar filtros, análisis del mercado. Que vean, aquí nos fuimos a profit. O sea, este fue este trade. Tenemos que empezar a inclinar la balanza hacia, ¿saben? Hacia ciertas probabilidades. Vean, aquí ya nos fuimos otra vez a profit. Ahorita hicimos solamente con una media móvil mover las probabilidades, o sea, a favor de una tendencia simplemente, ¿no? Vean, aquí nos fuimos nuevamente a profit. Ya van 3 profits seguidos. Ok. Vean, aquí es el cambio de semana. Y nuevamente otro profit. Ya vemos el 18%. Ok. Y profit nuevamente. Aquí estamos. Vean, por debajo de la media móvil están haciendo puras ventas. Por encima serían puras compras. Vamos a ver, vean. Ahí compra. Profit nuevamente. Ya vemos el 22. Ya hubiéramos pasado nuestra segunda. O sea, nuestra segunda prueba. Ok, nuestro segundo challenge. Y siguiente profit. Llevamos otra vez el 2%. Recordemos que con el 2% estamos siendo más agresivos, ¿no? O sea, llevamos ese profit. Aquí llevamos esta venta. Llevamos el 26%. Ok, vamos a hacer el cambio de día. Y llevamos, o sea, esta pérdida. Ok. Vamos a dejar cambio de semana. Y vamos a ver, revisar. Nos llevamos este profit. Ok, esta venta. Vamos a ver. Siguiente trade. Pérdida. Entonces, la intención es mover las probabilidades a nuestro favor. Vean aquí, profit. Nos fuimos a profit.
Ok. Estamos con este profit. Cambio de día. Nuevamente, nuevo profit. Tenemos 27. Y bueno, ¿no? O sea, ya solamente eso es lo que va. En lo que va de... O sea, de estos días, ¿no? Prácticamente. O sea, el día de hoy. O sea, hoy estamos a 9. Ok. Hoy que estamos a 9. Se llevó este profit. Este sería el profit del día de hoy. Está por encima. Y llegamos a esto, ¿no? Y al final salimos con un 27%. Ok. Entonces, bueno. Por las comisiones sería... O sea, si no hubiera comisiones, si no fuera nada, sería 28%. Pero bueno, 27% ya estaríamos a punto. Llevamos el 7% para pasar nuestra tercer prueba. Entonces, a lo que voy con este ejemplo que les acabo de mostrar son los datos, ¿no? Los datos, mostrando, yendo, o sea, con esta hipótesis de si vamos por un 1 a 1, arriesgando un 2% por trade, un trade al día, en un mes, teniendo en cuenta este factor de los trades perdedores consecutivos y un mes que tiene 20 días superables. O sea, lo podemos hacer arriesgando un 2% por día, o si queremos ser un poco más arriesgados, arriesgando un 4%, ¿no? O puede ser también o sea, si arriesgamos un 4%, no podemos permitirnos tener, o sea, no nos podemos permitir tener, o sea, 3 trades perdedores. O sea, solamente podemos tener 2 y ya tenemos un menos 8, ¿no? Obviamente necesitamos una efectividad muy amplia para no tener, o sea, muy buena para no tener trades perdedores, ¿no? O sea, si arriesgamos un 3, 6, 9, o sea, podemos tener 3 trades perdedores. Si arriesgamos un 2, podemos permitirnos tener 5 trades, o sea, consecutivos perdedores, ¿no? Entonces, obviamente, entre más riesgo, aquí hice el ejercicio con 2%, pero sí, entre más riesgo, ¿ok? O sea, obviamente nunca poniendo el 5 porque ahí nos puede ir mal, pero un 4, por ejemplo, o si queremos pasar la prueba o sea, en pocos días. O sea, si queremos, o sea, en 3 trades, vamos a poner 10 entre 3 trades, podremos arriesgar el 3.3, o bueno, el 3.4, ¿no? Vamos a suponer aquí 3.4 para redondearlo, ¿no? Porque 10 entre 3 es 3.3333, ¿no? Entonces 3.4 por trade, con 3 trades, o sea, consecutivos, pasamos una prueba. Aquí el problema es que si tenemos 3 consecutivos perdedores, también, ¿no? O sea, la podemos perder. Entonces, aquí hice el ejercicio con un 2%. Un 2% es algo razonable para o sea, es un riesgo razonable para estas estadísticas, ¿ok? Entonces, con este ejercicio visual es como nosotros podemos pues realizar estrategias basándonos en datos. Digo, esta es una explicación a grosso modo. Obviamente podemos ahondar a más matemáticas, más análisis, más test de robustez, más todo, pero esto que les estoy mencionando es para que tengan una noción de o una introducción a lo que puede llegar a ser o el poder que tiene realizar estrategias enfocadas en datos cuantitativos. Si nosotros nos vamos a nuestra plataforma, aquí hice el ejercicio con CTrader, puede ser con MetaTrader, etcétera, etcétera. Esto, se fijan, o sea, qué estrategia seguí, un filtro de tendencia y en la apertura, ¿no? Pero incluso quitando el filtro de tendencia, poniendo un número aleatorio, ¿saben? Entonces, se fijan, no hicimos así un análisis técnico de analizar soportes, resistencias, price action, patrones de velas, más que una media móvil, ¿no? Entonces, la idea es, si con una media móvil podemos llegar a tener probabilidades a nuestro favor, y se fijan, no vamos por relación 2 a 1, vamos a una relación 1 a 1, ¿okay? Es simplemente buscar esa ventaja estadística en el mercado, en los momentos adecuados, correctos, y aprovecharla, ¿no? Entonces, esta es una forma introductoria a lo que se puede llegar a realizar con simples datos cuantitativos. Entonces, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta?
los trades consecutivos perdedores, las probabilidades y bueno, ¿no? Entonces, espero que esto, ahorita no hemos ahondado en el tema de la consistencia, pero ya recordé lo que les quería comentar. O sea, por ejemplo, realizar estrategias meramente cuantitativas, nos permite, por ejemplo, hay diferentes empresas de fondeo. Aquí hice el ejemplo para pasar pruebas de fondeo de FTMO, por mencionar una prueba de fondeo, ¿no? Hay otras formas. Aquí mencioné una de las formas en la cual podemos desarrollar estrategias automatizadas, ¿no? O sea, no quiero que esto lo tomen como que esta es la única forma. No, hay muchas formas. Esa es una hipótesis que tengo, ¿ok? De estas pruebas. Pero existe también, por ejemplo, ya en el tema de consistencia, podemos desarrollar estrategias, pues que los lotajes vayan cambiando, etcétera, para que ajustar el riesgo, etcétera. Pero ahorita que estoy analizando esto, hay varias empresas que algunos de ustedes ya las conocerán, que es High Frequency Trading. Nosotros contamos con un sistema de High Frequency Trading para pasar challenge, ¿no? O sea, cuando utilizas un High Frequency, las pasas es el 100% de las veces, ¿no? Entonces, el problema de estas cuentas es que te piden una consistencia de lotaje, etcétera, etcétera. Te toman drawdown en positivo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, como tiene consistencia de lotaje, puede funcionar también para pruebas de high frequency, por ejemplo, que se puede desarrollar en la plataforma de MetaTrader, CTrader, MT5, etcétera, y usar las probabilidades a favor, ¿no? O sea, entonces, pero esta estrategia, por ejemplo, sí podría funcionar, por ejemplo, para gestionar capital en pruebas de high frequency, ¿no? Que te piden consistencia de lotaje, etcétera, ¿no? Obviamente, empresas como FTMO u otras empresas que no te piden la consistencia de lotaje, puedes tener más de 2 posiciones en una misma dirección, etcétera. Hay más flexibilidad para hacer otro tipo de estrategias más robustas y más, ¿saben? Para poder, generar una consistencia, como lo podemos ver en las cuentas que vimos auditadas al principio, ¿no? Etcétera. Entonces, espero que esto les dé una noción del tema cuantitativo. Y bueno, vamos a pasar ahora a responder las dudas.